Ok, bienvenidos. Ahora vamos a ver el ejemplo de- tenemos el caso de un cono. Vamos a dibujar la figura del cono. ¿Sí? Un cono vamos a suponer que es de hierro y queremos determinar el número de átomos perdidos de este cono. Suponemos que inicialmente esta figura geométrica tiene, no sé, 3 milímetros de, de diámetro y una altura de 4 milímetros. ¿Vale? Estas son las dimensiones originales de este cono. Eh, Suponemos que esta figura inicialmente tenía estas dimensiones. Vamos a poner la fecha del 3 de marzo del 2007 y lo adquirieron a las 12:25 de la tarde. ¿Sale? 12:25 horas vamos a poner. Entonces, la idea está que actualmente vamos a suponer que perdió un 0.34% de su masa original. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que actualmente es 20 de febrero. Bueno, con letras, 20 de febrero del 2021. Y son las 10:47 con 18 segundos. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la información que necesitamos. La idea es calcular el número de átomos perdidos por segundo de esta figura. Entonces, igual que vimos para ejemplos anteriores, el primer paso es la información que tengamos para el hierro, el volumen de una figura geométrica, determinar la masa total de esta figura y después checar los segundos transcurridos entre esta fecha y esta fecha y por último ver cuál es la masa perdida. ¿Sale? Y con eso calculamos el número de átomos y de ahí todo lo demás. Entonces, veamos, voy a transparentar un poco, a lo mejor lo disminuyo. Entonces necesitamos tenemos que acordarnos de los datos que tenemos en este ejercicio para que los podamos resolver. Entonces les sugiero que en una hoja aparte apunten la información de los 3 milímetros, los 4 milímetros de altura, el 0.34% que es la pérdida, la fecha, en este caso que es 2007 en marzo a las 12:25 horas, ¿sale? Y la fecha actual que es 20 de febrero del 2021 y 10:47 y en este caso le puse segundos, 18 segundos, ¿sale? Entonces, con esta información y la del hierro vamos a trabajar. Entonces voy a crear un nuevo programa en MATLAB, vamos a llamar edit, que es física, unidad 1, en este caso voy a llamar pérdida de átomos. Listo. Entonces, para hacer el cálculo, bueno, los primeros comandos: limpiamos pantalla, cerramos cualquier ventana que está abierta y limpiamos lo que es la memoria de la máquina. Entonces, como les comentaba, lo primero es ir apuntando la serie de datos que tenemos. Tenemos que la altura, para este ejercicio, supusimos que el cilindro, perdón, el cono es de 4 milímetros. Entonces ponemos altura de 4 milímetros. Listo. El diámetro es de 3 milímetros. Como es hierro, yo sé que la densidad del hierro, vamos a llamarle de Fe,
es de 7.86 gramos por centímetro cuadrado. Centímetro cúbico, perdón. ¿Sí? Y conozco que la masa molar del hierro es de 55.8 gramos mol. Voy a dejarle un poquito más de espacio para que sea fácil de ver las unidades y las magnitudes. Entonces, ahí tengo la información. El cálculo para el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Dividido todo entre 3. Entonces, esa es la información que me interesa. A partir de esto vamos a poder hacer la deducción de todo el ejercicio. El último dato, perdón, que me falta es el número de Avogadro, que ese ya lo vimos en clases y en otros videos, como 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí creo que podemos empezar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es determinar este volumen. Para determinar el volumen yo necesito el radio. Y el radio no es otra cosa más que el diámetro dividido entre 2. Aquí nada más, ojo. Las unidades que tenemos es milímetros. ¿Sí? Entonces, quizás lo conveniente es que esté en centímetros. Entonces, ¿cómo le hago para pasar milímetros a centímetros? Pues simplemente si lo divido entre 10. Entonces, al radio lo voy a dividir entre 10 y ya lo tendría en centímetros. Vamos a poner acá centímetros. De igual forma, la altura lo voy a tener que dividir entre 10 para tenerla en centímetros. ¿Sí? Entonces, acá arriba dividí el radio, acá abajo dividí la altura y con esto ya tendría cuál es el volumen en centímetros cúbicos. Vamos a separarlo así. Listo. Entonces ya está el primer dato calculado. Recuerden, se dividió entre 10 porque la regla de 3 dice que 10 milímetros es un centímetro. Entonces 4, ¿cuánto será? 4 por 1 entre 10 me da en centímetros, que es la parte que originalmente está acá. ¿Sí? El diámetro a mí me interesa el radio. Lo primero lo divido entre 2, después lo divido entre 10. O pudo haber sido d entre 20, da igual, ¿sale? Pero la idea es que le entiendan por qué está dividido entre 10. Entonces ya terminé el volumen. Ahora lo que sigue es determinar la masa. Si se acuerdan, la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad del hierro, que en este caso es dFe, por el volumen que acabamos de calcular acá arriba. Con eso tengo el cálculo. Como la densidad está en gramos centímetro cúbico, el dato que me está dando acá es en gramos. ¿Sale? 0.0741 gramos. Listo, ya tengo la masa total de ese cilindro, cono, 0.07 gramos. Es decir, de esta figura geométrica, ahora yo sé que tengo una masa de 0.07 gramos. ¿Sale? Ahora lo que sigue es determinar cuánto es entonces la masa que perdió, que es el 0.34%. Y si saben sobre regla de 3, pues es tan simple como multiplicar. Masa en este caso es el 100%, entonces el porcentaje que me interesa cuánto es. Entonces vamos a ponerle masa perdida MP es igual a la pérdida que me interesa, que es el 0.34% por la masa que tengo total entre el 100%. ¿Sí? Entonces con esto me da que lo que ha perdido es 2.52 por 10 a la menos 4 gramos. ¿Sí? Esto es lo que yo pondría acá. Esto que está significando acá es 2.54 por 10 a la menos 4 gramos. Es una cantidad muy pequeña, pero es significativa. Entonces, ya tengo la masa perdida. Ahora sí me iría con la parte del tiempo.
O puedo, pues de una vez puedo calcular el número de átomos para seguirme con estos valores. Entonces, habíamos visto que el dato que necesito es la masa molar, perdón, la masa de un solo átomo de hierro. Vamos a poner así, MAT de hierro. Y para calcular esto no es más que la masa molar que definí como masa molar del hierro entre el número de Avogadro. ¿Sale? Esto nos da 9.26 por 10 a la menos 23 gramos por cada átomo. ¿Sí? Entonces vamos a poner las unidades acá. Acá en este caso encontré los gramos perdidos. Y en este caso encontré la masa de un solo átomo de hierro, que sería gramos por cada átomo. Listo. Entonces, bueno, hay que poner el acento para que esté bien escrito. Ahora, ya tengo la masa de un solo átomo, sé la masa perdida. Entonces, habíamos visto que para determinar el número de átomos perdidos, en este caso NAP, va a ser igual a la masa perdida entre la masa de un solo átomo de hierro. ¿Sí? Con lo tanto, nos da que la cantidad de átomos que ha perdido esta figura geométrica es de 2.7182 por 10 a la 18 átomos. Y vamos a ponerla acá. Entonces, la cantidad de átomos que ha perdido es 2.72, voy a redondear, por 10 ¿a la cuánto? A la 18 átomos. Esa es la cantidad de átomos que ha perdido. A mí me interesa el número de átomos perdidos por segundo. Esto es el total de átomos que perdió. Ahora, ¿cómo le voy a hacer el cálculo para el número de átomos perdidos por segundo? ¿Sí? Aquí necesito colocar las fechas. Vamos a poner fecha inicial. Voy a poner el formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. ¿Sí? Eso es necesario porque así es como MATLAB interpreta la información para el cálculo. ¿Vale? Entonces el año de inicio es 2007. El mes es marzo, entonces es el tercero. El día es el 3 de marzo. ¿Sí? La hora son las 12, perdón. 12:25, sin segundos, entonces le pongo 0 segundos. ¿Sale? La fecha actual es 2021, el mes 2 del 20 a las 10:47 con 18 segundos. Entonces, la forma rápida para calcular esto, vamos a llamarle tiempo en segundos, es un comando en MATLAB que se llama etime o etime, ¿sí? Y su nomenclatura es la fecha actual, coma, la fecha inicial. Al hacer esto, automáticamente MATLAB calcula los segundos transcurridos. Si se acuerdan, en otros videos, incluso en otras clases, en otras materias, hemos visto cómo se hace el cálculo del tiempo paso a paso, después con ciclos. Y aquí les muestro el comando de MATLAB que hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, etime hace el cálculo. Y ya tengo el tiempo en segundos. Entonces, si ya sé el número de átomos perdidos y conozco el tiempo, básicamente lo único que tengo que hacer es la división entre ellos. ¿Sí? Y con esta información encuentro que ha perdido 6.1652 por 10 a la 9 átomos cada segundo. Vamos a escribirlo acá en otro color. 6.16 por 10. Perdón, vamos a marcar más el punto. Por 10 a la 9 átomos por segundo.
Entonces, eso era lo que queríamos averiguar, ¿sí? ¿Cuántos átomos había perdido por segundo? En este caso, pues 6.16 gigas de átomos. Y si se acuerdan, gigas son 9, significa 6.160 millones de átomos cada segundo. Eso es lo que ha perdido, ¿sí? Entonces, como repaso, revisen. Primero es organizar la serie de datos que puedo obtener de la literatura, libros, internet, ¿sale? Segundo paso es, se determinó lo que es el volumen y a partir del volumen la masa total del objeto. Conociendo la masa total del objeto, puedo calcular la masa perdida a partir del porcentaje que les di, ¿sí? Con esa información ahora, o más bien, en otra, paralelo a esto, pude determinar la masa de un solo átomo del hierro a partir de la masa molar y el número de Avogadro. Y con estos dos datos ya puedo determinar el número de átomos perdidos, ¿vale? Eso es por un lado. Por el otro lado es calcular el tiempo total transcurrido entre ambas fechas. En este caso la instrucción NeedTime de MATLAB pues lo resuelve. Y teniendo ya el número de átomos perdidos y el tiempo transcurrido, pues simplemente la división entre ellos ya me da el cálculo que a mí me interesaba, que en este caso es átomos perdidos por segundo, ¿sí? Y bueno, así concluimos este video y espero que haya quedado claro cómo se hace el cálculo para determinar átomos perdidos por segundo.